Mientras tanto, a todas y todos les comento que en este momento a través del chat estaremos enviando justo la página de internet correspondiente a este ejercicio donde podrán encontrar el informe tal cual, este, las encuestas, los resultados, espero que sea de su agrado y estamos ya en vivo. Entonces comenzamos, les agradecemos mucho su puntualidad y con ustedes la coordinadora de proyectos, Alejandra Paredes. Muchas gracias por tu tiempo, por tus desvelos, por tu liderazgo, porque este proyecto pueda salir avante. Estamos muy contentos y orgullosos de la labor que han hecho todas y todos y sobre todo tú. Te dejo con este espacio, disfrútalo y pues qué orgullo que estemos representados por tu voz en este momento. Con Muchas ustedes, gracias, Alejandra. Iván. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a la presentación del informe Impactos Diferenciados de la COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México. Este ha sido un trabajo que ha sido logrado gracias a las múltiples observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno, organismos autónomos. Y pues bueno, como decía Iván, mi nombre es Alejandra Paredes, soy de la península de Yucatán y soy coordinadora de programas en esta organización YAC México Transformando tu Vida hace una organización que defiende los derechos humanos de las personas LGBTI+, en nuestro país, y pues hoy tengo el honor de estar en este importante evento. Le solicitamos a las y los asistentes que por favor mantengamos los micrófonos apagados durante este ejercicio, y pues bueno, dicho eso, me gustaría comenzar comentando que el 27 de febrero de 2020 se registró el primer caso de COVID en nuestro país. Tiempo después, el 23 de marzo del mismo año, comenzaron las políticas de jornadas de sana distancia como respuesta, claro, al actual reto sanitario. Esto fue de inmediato. Y pues bueno, nuestra comunidad LGBT fue impactada también de una forma alarmante, por supuesto, por las políticas de discriminación indirecta que no contemplaban una respuesta diferenciada. Y bueno, claro, nuestro país no fue el único que se vio enfrentado ante este reto enorme. Al mismo tiempo, por supuesto, gobiernos y políticas de otros países del mundo entero se vieron rebasados por el aumento de casos y la saturación en sus servicios de salud, dejando en evidencia, por supuesto, la responsabilidad no recaía necesariamente en un gobierno, ¿no? O en una suma de voluntades, sino en el trabajo colaborativo y en el esfuerzo de toda la sociedad para brindar una respuesta global y coordinada. En ese sentido fue que comenzamos a vivir pues el reto más grande que la humanidad se ha enfrentado en el último siglo. Por ello, agradezco de todo corazón que estemos reunidos el día de hoy con la plena convicción de impactar de manera positiva en la vida de las personas. Y pues el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del el excelentísimo embajador de Australia en México, señor Remo Moreta, quien es un gran aliado de nuestra organización y ha sido gracias al programa de ayuda directa que en gran medida hemos podido articular este esfuerzo y quien nos dirigirá unas palabras inaugurales el día de hoy. Por favor, embajador, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí poder participar en esta mesa redonda para conocer los resultados del informe Impacto Diferenciado de la Coronavirus-19 en la comunidad LGBTI en México. Antes de comenzar, saludo cordialmente a todos y todas los y las participantes de esta sesión, así como al público que nos acompaña virtualmente. También saluda a Alejandra Paredes y aprovecho para reconocer la ardua labor de Iván Tagle y a todo el equipo de YAG México, quienes han luchado incansablemente para promover los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Tuve el honor de estar presente el día que dieron comienzo a los trabajos relacionados a este ejercicio, al mismo tiempo que incidían en la aprobación de la ley en Ciudad de México para prohibir las terapias de conversión. Sin duda, un día que se quedará plasmado en la memoria. Desde la embajada apoyamos las acciones encaminadas al reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, en especial de las personas LGBTI. Es importante resaltar una visión diferenciada para responder al reto actual. Históricamente, la comunidad LGBTI ha visto sus derechos vulnerados por motivos de prejuicios e estigmas que les rodean, generando en ellos enormes brechas de desigualdad, que por supuesto les colocan en una situación doblemente difícil.
por lo que estoy seguro que los resultados de dicho informe serán muy interesantes y de gran utilidad para poder hacer frente a estas situaciones. Una de las prioridades para el gobierno de Australia es fortalecer y promover los derechos humanos de la población LGBTI. Por ello, estamos felices de apoyar a organizaciones como IAG a través de nuestro programa de ayuda directa para generar acciones coordinadas que tengan un impacto directo en la vida de las personas de la diversidad sexual. Por último, quisiera expresar a la comunidad LGBTI que seguiremos caminando juntos y uniendo nuestras voces hasta que podamos lograr una igualdad sustantiva sin importar la identidad o orientación de género. Muchísimas gracias a todas y todas. Muchísimas gracias, embajador. Y pues bueno, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, queremos saludar, por supuesto, y agradecer la presencia de Javier Arellano, del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida, también a Mildred Mendoza, técnica en violencia de género de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por supuesto también a Luis Albores Morales, titular del Programa de Sexualidad de Salud y VIH de la CNDH. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, la representación general de Quebec en México ha sido un gran apoyo para la sociedad civil y no dudó ni un segundo en responder a nuestro llamado para articular en conjunto acciones. En ese sentido, queremos reconocer la destacada participación de la delegada general de Quebec en México, señora Estefania Lar Gómez, y su extraordinario equipo, que pues bueno, ya son considerados también parte de la familia ya, quienes pudieron acompañarnos también en diversas reuniones de este ejercicio coordinado que hemos realizado de la mano todas y todos. Y pues bueno, en ese sentido, me permito darle la palabra, delegada, por favor, tome el espacio. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias. Y bueno, muy buenos días tardes a todos y a todas. Bonjour a tous y a toutes. Y bueno, realmente es un gran placer de poder acompañarlos hoy nuevamente. Siempre un placer de poder colaborar con Yash. Ya hace unos años que estamos colaborando. Y hoy, bueno, un placer de participar en esta presentación de los resultados del informe sobre el impacto diferenciado ante la COVID de la comunidad LGBT más en México. Y bueno, antes que nada, realmente muchísimas gracias a Iván Tagle, el director general de IASH, y a todo su equipo, realmente, que hace un trabajo fantástico. Bueno, este mes se va a cumplir un año de la pandemia, y no solamente en México, pero en todo el mundo. Y bueno, este desafío global e histórico ha tenido impactos muy fuertes para todos, para todas, para todes, y yo diría, bueno, en particular por la comunidad LGBT más alrededor del mundo. Y bueno, con esta investigación de las cuales se va a hablar hoy, Yash tuvo un liderazgo muy importante para dar luz sobre los retos de esta comunidad en México, ¿no? Y frente a una situación que es única. La finalidad de las observaciones de este estudio será realmente de sensibilizar y de impulsar diferentes medidas concretas para poder mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBT más en México. Y para el gobierno de Quebec, y ya lo he dicho en el pasado, pero yo lo quiero subrayar de nuevo, el gobierno de Quebec, los derechos humanos y en particular la lucha contra la discriminación fundada en la orientación sexual y en la identidad o expresión de género son una prioridad local e internacional para nuestro gobierno. Y en este sentido, Quebec está comprometido con la promoción de los derechos y de las libertades de las personas LGBT más aquí en México también. Y es por ello que, bueno, ha sido un gran gusto realmente para la delegación, para mí, para mis colegas, de poder contribuir en esta iniciativa, por la cual felicito a todos los miembros que están involucrados. Hicieron un trabajo fantástico. Y desde mi punto de vista, esta investigación debe ser compartida con diversas organizaciones en el mundo y, bueno, y en Quebec, por ejemplo, para que podamos nosotros también aprender de las mejores prácticas que hay aquí en México, que podrían ser aplicadas en nuestras propias realidades en beneficio de la comunidad LGBT. Y en tal sentido, les aseguro el compromiso de la delegación de Quebec aquí para difundir los resultados y las ideas que emanarán de esta reunión y de esta investigación. En fin, estoy muy orgullosa de también anunciarles que el gobierno de Quebec apoyará la próxima edición del programa Fortalécete LGBT de IASH,
México, encargado de brindar herramientas y conocimientos primarios a jóvenes futuros activistas en materia de incidencia política. Y con esta nueva asociación, de la cual será un gran gusto de compartirles más detalles en las próximas semanas, reconocemos el trabajo de alta calidad, como siempre, de IAF México y sus beneficios, impactos positivos en la comunidad LGBT+. Entonces, muchísimas gracias y les deseo a todas, a todos y a todas una excelente reunión. Gracias. Muchísimas gracias, delegada. Muchas gracias por siempre apoyarnos a fortalecer nuestras habilidades, inclusive como organización. En realidad, usted es una inspiración para muchas mujeres. Y pues bueno, también me permite agradecer que el día de hoy nos puedan acompañar de la asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. También agradezco la presencia de Farid Hanan de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También está con nosotros el director de Prevención y Participación Social de Sencida, Mario Gómez Zapata, y por supuesto también se encuentra Roberto Cedillo, integrante del equipo de presidencia de CONAPRED. Es un gusto verles por aquí el día de hoy. Y pues bueno, me gustaría comentar que a lo largo de 5 años, la Fundación Henry Paul México y el Caribe ha apoyado diversos proyectos de investigación en nuestra organización, mismos que se han convertido en un ejemplo y que se han inclusive traducido en propuestas de leyes o políticas públicas, logrando resultados verdaderamente tangibles y demostrando la importancia de tener datos que nos permitan incidir para transformar las realidades que nos rodean. Y pues en ese sentido, estamos muy agradecidos y agradecidos por su apoyo para el desarrollo de este importante instrumento. Y pues con ustedes, ya sin más preámbulo, me permito cederle la palabra al director del Dr. Dawit. Por favor, es todo suyo el espacio. Gracias, Alejandra, y buenas tardes a todos y a todas. Sí, me da muchísimo gusto acompañarles aquí en el lanzamiento de ese informe, que creo que y espero que tenga un impacto, ¿no? Un impacto concreto. De hecho, nosotros de la Fundación Heinrich Böll, una fundación política verde, la defensa de la lucha contra la discriminación de género y la promoción de los derechos de la población LGBTI+, no es coyuntural, ni un asunto solo de corrección política. El Partido Verde Alemán, a lo cual estamos cercanos, desde su fundación no tiene en sus fileras movimientos ambientalistas, pero igualmente fuerte de influencia el movimiento feminista y el movimiento LGBTI en Alemania desde los años 70. Y trabajamos esas cuestiones en todo el mundo a través de nuestras 34 oficinas, ¿no? El trabajo de género, diría yo, actúa en una tensión que no es cosa menor, es la tensión entre la universalidad y la particularidad, ¿no? Luchamos para que todos los seres humanos sean iguales y tengan chances y derechos iguales, pero por otro lado, luchamos para que las personas puedan ser distintas, afirmar públicamente y sin represalias o cualquier consecuencia negativa que se distinguen de otras o que tienen identidades propias, que viven y que aman de su manera, ¿no? Y luchamos para que esto sea un derecho de todas y de todos. Ahora, mientras la lucha por la igualdad muchas veces se desarrolla dentro de un contexto utópico, ¿no? Que sean más todos iguales, es una utopía, pero no es una realidad. Pero el trabajo de género, cada vez más, afortunadamente, se practica de manera concreta, ¿no? Es una lucha por realizar cosas, por realizar hoy y no mañana. Y no solo porque es correcto y porque es necesario, sino porque también es posible. Pero, y eso aquí sabemos muy bien, ustedes lo saben muy bien en México, es una lucha difícil, ¿no? Compleja, ardua y muchas veces peligrosa. Afecta a los cuerpos, a las mentes, a la felicidad, a la vida de las personas. Es una lucha política, pero que exige muchos sacrificios personales. Y ustedes, la joven organización YAJA, es un ejemplo de excelencia de este trabajo y de esa lucha. Como ya dijiste, Alejandra, nosotros ya cooperamos hace un par de años, creo que en 2014, cuando ustedes ni siquiera se habían constituido como organización, pero ya tenían muy claro que se debía apoyar los esfuerzos de jóvenes que buscaban nuevas formas de impactar en la agenda pública para defender sus derechos. Esa es su especialidad que
que me gusta mucho, ¿no? Y también como son jóvenes en su gran mayoría, demuestran siempre una excelente comprensión de manejo de herramientas tecnológicas modernas, ¿no? Del potencial de combinar datos duros con estrategias de comunicación en redes sociales para empujar así la discusión social sobre temas entonces poco visibilizados. Bueno, y ahí nos seguimos cooperando. Menciono nada más en un excelente manual para construir espacios incluyentes y libres de homofobia en las universidades, que fue muy bien recibido por las universidades. Y bueno, y el último logro de ustedes fue la lucha contra los llamados terapias de conversión, ¿no? Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, pero todos lo conocen como terapias de conversión. Y ustedes lograron que se introdujera en el Código Penal estas terapias como delito, ¿no? Entonces es un gran logro político. Mis felicitaciones para eso. Y bueno, y ese informe que ahora se presenta es otra muestra afortunada de esta visión estratégica que tienen para visibilizar problemáticas poco conocidas. En este sentido, felicito a todos ustedes por su trabajo realizado y también por haber reunido aquí hoy personas que tienen el poder de tomar decisiones, ¿no? Porque eso ahora hace falta, considerar los resultados concretos de ese informe y tomar decisiones políticas para mejorar concretamente la situación de la comunidad LGBTI+ aquí en México. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Awis Bartlett. Y pues por supuesto, también nos gustaría seguir saludando a los demás compañeros que nos acompañan aquí el día de hoy. Y pues agradecemos también las presencias de las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Se encuentra con nosotros el maestro Benjamín González. Por supuesto, también saludar a Andrés Treviño, director de la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, y por supuesto, Karina González Yaque, directora de Inclusión y Migrantes en Zapopan. Pues bueno, en ese sentido, queremos reconocer públicamente la labor por parte de COPRED. Pues fue la primera institución en abrirnos las puertas para sumar esfuerzos en torno a la importancia de generar estudios específicos sobre los impactos diferenciados de la COVID-19 en nuestra población. Y pues bueno, de inmediato conocimos que desde el COPRED se realizaba ya un diagnóstico a través de mesas de diálogos con organizaciones de la sociedad civil en diversos temas, a los cuales por supuesto nos sumamos inmediatamente para aportar desde nuestra visión los retos que enfrentábamos pues a diario derivado del reto sanitario que estábamos viviendo, ¿no? En ese sentido, logramos así el compromiso de colaborar en conjunto a lo largo de estos meses para la construcción y publicación de este informe que tenemos el gusto de presentar el día de hoy. Y pues no quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer que su labor fue clave, ¿no? Fue clave en este informe, ya que, pues bueno, en medio de esta pandemia, los derechos de la comunidad LGBTI+ avanzaron, ¿no? Pues como recordaba también el embajador Remo Moreta de Australia en su extraordinario discurso el 24 de julio pasado en la Ciudad de México, pues nos convertimos en la primera entidad federativa en el país en prohibir estos esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, o como se conoce en terapias de conversión, y pues siendo afortunados de presenciar este evento histórico a la par de inaugurar pues también estos esfuerzos, ¿no? Ese día coincidíamos que el día que se aprobaba la ley también justamente era el día que celebrábamos la primera reunión técnica de este importante esfuerzo coordinado, ¿no? Y pues bueno, espero que nuestros gobiernos locales puedan observar con atención también estas acciones y literal copiarlas, ¿no? Este tema de intercambio de buenas prácticas, y ya que, pues bueno, las instituciones son necesarias en todo el país, ¿no? Y pues bueno, sin más preámbulo, por favor, maestra Geraldina González de la Vega, tome la palabra. Muchas gracias, Ale. Les saludo con mucho gusto. Iván, muchas gracias. Y saludo, por supuesto, a mis compañeros de la Embajada de Australia, de la Delegación General de Quebec, de la Fundación Heinrich Böll, y por supuesto a todos quienes nos acompañan, a todas quienes nos acompañan esta tarde de hoy para presentar este informe de impactos diferenciados. Como decía Ale, efectivamente nosotras desde el COPRED, pues desde que empezamos con la jornada de sana distancia y de confinamiento, empezamos a insistir con esta perspectiva de los impactos diferenciados de la enfermedad
y de las medidas que se estaban tomando para hacerle frente. Porque justamente el discurso, digamos, hasta ahorita sigue siendo que es una enfermedad democrática, que todos estamos en el mismo barco, y la realidad es que no es así. La realidad es que la pandemia y las medidas que se han tomado para hacerle frente, pues no son neutrales y tienen impactos desproporcionados en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, que son las poblaciones con las que el COPRED trabaja de manera cotidiana, que nuestra Constitución ha reconocido como grupos de atención prioritaria, justamente en este ejercicio de entender y reconocer la desigualdad, ponerla sobre la mesa, hacerla visible y tomar medidas positivas que tiendan a su inclusión. Entonces, en este sentido, bueno, pues ha sido el discurso que hemos mantenido durante todo el año. Y como decía Ale, justo empezamos una serie de conversatorios, platicamos con Iván, por supuesto, desde la perspectiva de YAG y desde esta perspectiva de juventudes LGBT, qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando, pero sobre todo entender que la pandemia lo que vino a hacer fue abrir las desigualdades, hacerlas más profundas, abrir la brecha, profundizarla y visibilizarla. Es positiva la visibilización desde un punto de vista, digamos, de poner en el centro de la conversación esa desigualdad, pero la desigualdad ya estaba ahí. Entonces, eso fue algo que nosotros planteamos en esta serie de conversatorios del piso del que partíamos y cómo la pandemia vino a abrir esta brecha de desigualdad. Y a mí me parece que algo importantísimo, yo ahorita estaba viendo la página que ya nos compartió Iván acá, es que las problemáticas específicas que se plantean en este informe son riquísimas porque tienen una perspectiva interseccional. Esto es, no solamente es la perspectiva de las personas de la diversidad sexual y de la diversidad de género, como lo hicimos nosotras en el informe aquel que publicamos en agosto, sino que además tienen esta mirada de cruce con otros vectores de opresión, principalmente como lo destacan la pertenencia étnico-racial, ¿no? Dicen ahí justamente que les interesa mucho visibilizar a las personas indígenas y afro-LGBT, que en México viven en una invisibilización absoluta y que además no se les ha tomado en consideración para muchas medidas específicas que se han tomado en cuenta, por ejemplo, las relacionadas a las lenguas indígenas con respecto al acceso a la información que tiene que ver con la COVID. Pero también algo que me parece fundamental es el tema de las juventudes, porque justamente son las y los jóvenes quienes han sufrido contextos de vulnerabilidad, de violencia, de discriminación gravísima a partir de la pandemia. Y esto tiene que ver con las políticas de confinamiento. Muchos jóvenes y muchas jóvenes se han quedado en sus casas o han tenido que regresar a sus casas. Y justo algo que ponen aquí y que lo quiero mencionar a pesar de que lo van a decir seguramente al rato, pero no quiero que se pierda este dato, el 47.26% de las personas que respondieron a esta encuesta han sido discriminados y violentados en sus familias. Y esto tiene que ver con una lucha constante que YAG ha abanderado, ha encabezado y que tiene que ver con justamente el apoyo que es indispensable desde la familia. Entonces, la verdad es que esto a mí me parece que es un enfoque fundamental y que pasa por una vida digna, o sea, desde el tema de la no discriminación, desde el tema de la no violencia, pero pasa por el tema de la vivienda, pasa por el tema del trabajo y cómo esto acaba afectando a los jóvenes y les jóvenes que tienen que regresar con sus familias y sus familias sin quienes los acaban violentando y los llevan a estos esfuerzos para corregir su orientación sexual e identidad de género, ECOSIX o terapias de conversión, que se prohibieron sancionándolas penalmente en el verano pasado. Entonces, a mí me parece que este informe nos entrega una radiografía muy, muy interesante y muy importante para el aterrizaje de medidas, de acciones, de políticas públicas que tiendan a la protección de los y las jóvenes LGBT, a las personas en general de la población LGBT, no solamente jóvenes, también, por supuesto, personas LGBT que pertenecen a comunidades indígenas, personas LGBT que pertenezcan a comunidades afro o personas racializadas, porque al final del día son ellas, son ellos, son ellas quienes están siendo discriminados y violentadas
por la pandemia, por la desigualdad que vino a traernos la pandemia, por la crisis económica que se ha generado con esto y que impacta en una vida libre de discriminación y de violencia. Entonces, enhorabuena a nosotras desde el COPRED, nos encanta siempre participar con YAG, saben que somos no solamente amigos y amigas, sino aliadas. Y bueno, pues muchas felicidades y pues agradezco mucho todo el apoyo de siempre de todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Geraldina, por sus palabras y por su conocimiento que siempre nos brinda. Y pues bueno, a continuación me gustaría presentar al equipo que ha trabajado este importante instrumento, ¿no? En ese sentido, me gustaría cederles la palabra a Adriana Aguilera Marquina, coordinadora de la Secretaría Técnica de COPRED. Bueno, pues muy agradecida. Muchas gracias, Ale, y por supuesto todo el equipo de YAG por haber formado parte en este ejercicio. Creo que hablo a nombre del Consejo, como bien ya lo indicó nuestra presidenta, que pues siempre es muy grato colaborar y sumar esfuerzos con YAG, ¿no? Y sobre todo con este tipo de iniciativas que parten del trabajo colectivo y participativo. Y pues bueno, yo quiero hacer énfasis, porque lo estuve conversando con Bere, de cómo nos distribuíamos nuestra participación. Y yo haré énfasis en lo que considero una de las dos más grandes aportaciones de esta gran encuesta, que pues bueno, ya abordó Gera a finales de su mensaje. Y justo es la que parte de entender que la identidad de una persona no es unidimensional, sino multidimensional y por ende pues también es la discriminación. Y creo que esto es clave e importantísimo porque muchas veces queremos distinguir los impactos que la desigualdad tiene según el grupo en el que perteneces, ¿no? O sea, si eres de la población LGBTI, si tienes alguna discapacidad, si eres de la población o comunidad indígena, afro, migrante, pero por separado. Y no nos damos cuenta que pues hay una multiplicidad de situaciones e identidades que se pueden ver cruzadas en una sola persona y que por lo tanto pues para una atención y estudio realmente diferenciado se tienen que tomar en cuenta todas estas identidades y cuestiones, ¿no? Para saber las necesidades específicas. Y creo que, y justo abonando a lo que ya comentó Gera, lo que me parece valioso y necesario destacar es que esta encuesta no solo desagrega el acrónimo, porque otra cosa que se hace agrupar es a la población LGBT, ¿no? Sin darnos cuenta, pues que cada letra representa un sector distinto y por ende necesidades distintas y realidades distintas, sino también lo que hace la encuesta son los cruces con el género y demás ejes de la desigualdad, ¿no? Como lo puede ser pues las personas que además también se identifican como indígenas, afrodescendientes, si están en una situación particular de movilidad humana, su condición de salud, si tienen alguna discapacidad, ¿no? Entre otros. Y todo esto, que también es conocido como el enfoque interseccional, pues sí presenta muchos retos y cuestionamientos, pero creo que el informe de resultados aporta muchísimo en términos de lo que arrojan estos cruces frente al acceso y ejercicio de determinados derechos. Y considero que pues, es un insumo muy, muy valioso para los distintos entes públicos, la gestión de las organizaciones, por supuesto, e intervención pues, de los demás organismos y de la ciudadanía en general, ¿no? O sea, creo que la pandemia podrá terminar, esperemos, a un futuro no tan lejano, pero los impactos que ella trajo consigo pues van a tener repercusiones a largo plazo, ¿no? Y en eso nos debemos enfocar. Mi total reconocimiento a YAG, a Miguel, a Tania, ¿no? Y a todas y todes quienes estuvieron involucrados por esta gran labor. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, secretaria, por supuesto, técnica del COPRED. Y pues bueno, me permite entonces cederle la palabra a Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de planeación también del COPRED. Muchísimas gracias, Ale. Envío un saludo a todas, todos los que se encuentran tanto viendo esta grabación como quienes estamos hoy en el Zoom. A lo mejor no han podido distinguirlo, pero somos más de 50 personas que estamos ahorita conectadas en este Zoom y pues eso
justo me lleva a hablar de la importancia de la participación de las organizaciones, de la sociedad civil en esta encuesta, además de que ya nombraron por ahí organismos de gobierno local y federal y también organismos internacionales, pero énfasis justo en estas más de 30 organizaciones con representación local y nacional, porque eso habla también del trabajo que siguieron haciendo durante la pandemia. Este trabajo que no solamente tuvo que ver con llevar esta encuesta o acercar esta encuesta a personas de la población LGTBI+, sino que además son personas que se encuentran en campo, que están todavía ayudando a otras personas, ya sea en albergues, ya sea en espacios de alimentación, en orientación, en acompañamiento psicoemocional, y bueno, que es parte justo también de lo que rescata esta encuesta, que es como una labor muy importante. Por un lado, brindar justo información de estos servicios de organizaciones y gobierno. Eso es algo que no usualmente vemos en las encuestas, ¿no? Que dentro de la misma encuesta y la información que se va a dar, pues se van a brindar justo estos datos de servicio, de información, de orientación y de acompañamiento a quien lo requiera. Y al mismo tiempo, pues se hace visible un trabajo que no se ha dejado de hacer durante toda la pandemia, a pesar de estas medidas que ya comentó Jera, parecieran neutrales y nos piden quedarnos en casa. Hay gente que no se ha quedado en casa y no se ha quedado porque sigue ayudando a la población que lo requiere, y en este caso una población muy sensible como es la población LGBTI+. Y bueno, destacar que esta es otra forma justo de hacer visible este trabajo, pero también que nos va a dar a las instituciones unas herramientas muy importantes que vienen de la voz y de la participación de las propias poblaciones, porque como ya mencionaban, se tomaron ciertas medidas, pero que no contemplaban las necesidades específicas de la población, y aquí es donde los estamos escuchando de alguna manera, ¿no? Aquí es donde se va a reflejar, y además salen datos que no habíamos considerado, ¿no? Ya por ahí hablábamos de ciertas condiciones de interseccionalidad, pero también hablar de condiciones de salud mental, de condiciones de relaciones familiares, de condiciones de estado civil, por ejemplo, de condición de trámites de documentos. Entonces, bueno, ya esta información la va a hablar más adelante Miguel de manera ya con números, ¿no? Pero es importante decirlo y destacarlo porque me parece que ese es el plus que nos da esta encuesta y que va a servir a muchos niveles y de muchas formas para muchas instancias e instituciones. Y bueno, reaccionamos de una manera frente a una emergencia de una manera inmediata, de una manera reaccionaria, porque así lo pedía la pandemia, porque era justamente una situación de emergencia, pero como también bien mencionaba Adri, esto continúa, los efectos colaterales van a estar ahí y no podemos seguir reaccionando de esa manera, y para eso es que necesitamos contar con una herramienta como esta, ¿no? Porque no podemos seguir diciendo que las medidas que tomemos o las acciones que se lleven a cabo desde los diferentes gobiernos van a seguir siendo en respuesta a una emergencia, esas ya están, sino que ahora tenemos que responder en función de datos duros como los que ya tenemos en este caso, e implementar otro tipo de políticas y otro tipo de acciones que protejan los derechos y la vida digna de todas las personas. Y pues nada, agradecer y decir que la labor que hicieron Miguel y que hicieron Tania en traducir toda esta información en datos que nos van a servir, pues fue una chambotota. Y pues muchísimas gracias a Jack por la confianza y a las organizaciones, todas las que apoyaron para difundir esta encuesta, y que hoy también aquí nos acompañan, y decirles que COPRED pues es casa abierta para todas, todos, en general, pero bueno, si se trata de servicios, Ciudad de México, pero en cuanto a alianza, somos casa abierta para todas las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bere. La verdad es que esta encuesta no hubiera sido posible sin su valioso esfuerzo y apoyo y corazón que le han echado a este instrumento a lo largo de meses. Y pues este instrumento, como bien mencionas, nos apoyará a más de 30 organizaciones en México que se han sumado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, igual me gustaría agradecer al intérprete que tenemos aquí el día de hoy de la lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias por apoyarnos igual a hacer este evento muchísimo más incluyente. Y pues bueno, me gustaría cederle la palabra ahora a Miguel Fuentes,
quien es el investigador líder de este gran proyecto, de esta encuesta, y pues agradecerle también por todas las horas que le he invertido, ¿no? Todo el cerebro que le he invertido también a este esfuerzo, que por supuesto no ha sido nada fácil, y además también pues desde su visión de siempre llevar la academia a espacios de organizaciones civiles organizadas para poder promover políticas públicas, ¿no? Entonces, Miguel, muchísimas gracias por todo lo que has donado a tantas organizaciones en México. Y pues bueno, tienes toda la palabra. Muchísimas gracias, Ale. Si me dan el honor, me encantaría poner en la pantalla el sitio web. Y pues para mí es un orgullo poder ser parte de un esfuerzo colectivo de este tamaño. La verdad, creo que un papel enorme que debe tener la academia es siempre acompañar, siempre escuchar, siempre compartir formas de hacer conocimiento. Y creo que lo que hicimos esta vez fue no solo de la mano de sociedad civil, sino de gobierno, en nivel local, a nivel federal, de representaciones internacionales, de gobiernos en México, así como de organizaciones internacionales, que nos dieron no solamente su apoyo, sino una mirada que permitió que todo el mundo nos sintiéramos parte de este esfuerzo. Entonces, quiero empezar por agradecer una vez más a Jack por invitarme a este esfuerzo, una vez más a Copre, Geraldina, a Adri, a Bere, por confiar en nuestro trabajo, por querer sumarse y por siempre enseñar. Honestamente, es un esfuerzo que no hubiera podido hacerse de una sola persona, y creo firmemente que el conocimiento que se crea de forma horizontal tiene mucho más impacto que lo que pudiera yo decir o cualquier otra persona en la academia decir a partir de lo que leyó en un solo libro. Como van a poder encontrar en el sitio web, ya viene el resumen ejecutivo al inicio, y nuestra muestra, la verdad, siempre puede tener mejoras, siempre puede haber otras opciones de levantar encuestas, pero creo que hicimos un gran trabajo. Nuevamente, esto se debe a todo el apoyo que nos dieron organizaciones de la sociedad civil para llegar a grupos sociales dentro de la comunidad LGBT que probablemente no hubiéramos llegado, a llegar a geografías que probablemente no hubiéramos alcanzado, sobre todo en una situación de pandemia. Imaginen lo que es llegar a 6.671 personas LGBT y más, cuando dependemos tanto de nuestra conectividad, cuando dependemos tanto de nuestra interacción por medio de redes sociales, por medio de espacios digitales. Y aún así tuvimos la oportunidad de incluso levantar encuestas, sea por teléfono, sea acompañando personas que están circulando en la calle, porque mucha gente tuvo que salir. Muchas personas LGBTI no se pudieron dar el lujo y el privilegio de quedarse en casa a seguir trabajando. Entonces, van a poder encontrar estos datos generales desde el inicio de la página, y van a poder descargarlos además como el resumen ejecutivo. Y la información relevante, intentamos reproducir un poco de la experiencia de éxito que hemos visto tanto en ENDOSIG como en la ENADIS, en cómo diseñar metodologías que además puedan ser accesibles a la audiencia y que puedan replicarse. Entonces, en la sección de información relevante van a entender un poquito más de qué es la encuesta, así como encontrar el resumen ejecutivo que ya les enseñamos, y también van a poder encontrar más adelante el cuestionario mismo. Como decían ya, todas las participaciones anteriores, creo que estuvieron de acuerdo, todas las personas que estamos aquí, es que este tipo de ejercicios se pueden replicar, y no solo en México, sino en una escala global. De hecho, gran parte de lo que analizamos ahorita en estos temas, yo los estoy integrando a un esfuerzo global que estamos haciendo juventudes investigadoras en la UNESCO, y el equipo de derechos humanos estamos enfocándonos justo en derechos sexuales y reproductivos, de los cuales parte también fueron preguntas inspiradas dentro de esta encuesta. En la parte de descargables van a poder encontrar la encuesta misma, así como otros esfuerzos colaborativos que se han hecho, como el informe de los conversatorios que hizo COPRED, otras encuestas que también nos dieron mucha luz, pues se estaban haciendo a la par y cuyos resultados salieron un poco antes de los nuestros. Entonces, no nos queda más que agradecer a todas estas organizaciones que se tomaron el tiempo, que mostraron una vez más su pasión por informar, por sacar a la luz qué está pasando con nuestra población, y siempre buscar un diálogo y siempre buscar qué sí se puede hacer. Van a encontrar en todos estos ejercicios, incluyendo las recomendaciones que damos. Arriba en el sitio web además hacemos un apartado para ello, en el cual queremos que las personas sientan estas recomendaciones no como una imposición, sino como un espacio de diálogo, una primera puerta, porque si bien no conocemos todos los detalles del funcionamiento interno de todas las instituciones a las que nos queremos acercar, esta es una primera forma de decirles,
oigan, queremos acercarnos. Estas son las cosas que estamos encontrando importantes de nuestras poblaciones. ¿Por qué? Porque somos más allá de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de expresión de género o las variaciones congénitas de nuestros caracteres sexuales al nacer. Entonces es importante que pensemos lo que ya nos ha dicho y que ha recalcado, y creo que es muy importante, Geraldina, Adri, Bere, que somos personas multidimensionales. Y eso es algo que vimos a lo largo de esta encuesta. Dentro de nuestros objetivos realmente no es solo hacer ver que hay muchas formas de desigualdad y muchos sistemas de presión de los cuales también somos partes, pero añadidos a eso, tenemos que enfrentar formas de discriminación y violencia que pueden ser muy específicas o que pueden ser catalizadas por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de expresión de género y las variaciones congénitas en los caracteres sexuales en el ser. Van a encontrar dentro de las recomendaciones que intentamos dividirlo en 4 grandes áreas, porque es importante primero saber dónde estamos, y esto es nuevamente un esfuerzo que sabemos no puede cubrir todo, nos encantaría, pero más de 101 preguntas dificulta que podamos cubrir todas las intersecciones. Entonces es una invitación a que hagamos diagnósticos en conjunto. Después que evaluemos los programas que existen, dado que ya vamos a cumplir 1 año desde que empezamos nosotros este esfuerzo, pero se ha cumplido ya 1 año de que empezó la pandemia en México. Después es importante tomar en cuenta qué tan transparentes están siendo los recursos. No porque no lo sean, sino por el riesgo que puede existir en cualquier momento, desde cualquier parte involucrada en el proceso de asistir a la población LGBTI+, y cualquier otra población prioritaria durante la pandemia. Y finalmente les invitamos a rendir cuentas de programas que ya existen. Puede que esos programas ya estén fuera, entonces les invitamos a que esos programas incluyan información de la población LGBTI y cómo está siendo considerada una población importante y prioritaria en la respuesta que se va a dar en un futuro próximo o en un futuro más lejano hacia la pandemia. A mí nuevamente no me queda más que agradecer a nuestras alianzas, a todas las personas que están aquí presentes y a las que no. También lo van a encontrar en nuestro sitio web. Yo particularmente estoy muy orgulloso de poder estudiar en una universidad que le interesa apoyar este tipo de esfuerzos. Estoy muy feliz de ver la cantidad de organizaciones que se sumaron y ahí dejo mi participación para también darle espacio a otras organizaciones y nuevamente recordándoles que estamos con las puertas abiertas para escuchar qué más podemos hacer con este instrumento. Muchísimas gracias. Una cosa, me quisiera... hemos reconocido el trabajo del equipo técnico, pero también me encantaría reconocer el trabajo de otras personas que contribuyeron. Tania Rocha, la verdad no hubiera podido yo avanzar ni la mitad de lo que se hizo si no fuera por todo tu trabajo, tu perspectiva de género, que me encantaría que nos pudieras contar un poco más. Pepe Aguilar, Racismo MX, muchísimas gracias nuevamente por dimensionar cómo podemos acercarnos a otras aristas de la población LGBTI que nos faltan por ver. Carlos Aedo, que también nos ayudó en la parte de salud y dimensionar realmente el impacto que puede tener el sector salud. Iván, desde tu perspectiva del activismo, siempre recordarme cómo podemos aterrizar estas ideas en acciones concretas. Y a todas las organizaciones que nos dieron comentarios, Farid desde Cancillería, Roberto desde la CONAPRED, el mismo COPRED, siempre todas las personas que quisieron mejorar este instrumento, que fueron parte de todo el proceso desde el diseño hasta el levantamiento y ahora en el análisis. No me queda más que darle muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Y pues bueno, justamente ahora es el turno de la doctora Tania Rocha, quien es una persona a quien admiramos mucho y respetamos mucho y con quien hemos colaborado también en el pasado, por ejemplo, con nuestra guía Nada que Curar, una guía que también desarrollamos de la mano de UNODC que nos acompaña el día de hoy y por supuesto también de José Aguilar y de Nicole Casas y del COPRED y la Universidad Autónoma de México. Y pues bueno, es un honor, doctora Tania, que nos acompañe el día de hoy. Tiene toda la palabra, por favor, platíquenos un poco su experiencia y lo que aportó a este instrumento, por supuesto, desde esta mirada siempre gentil, feminista y de género. Doctora. Ale, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Iván, Pau, Ale y Miguel, particularmente Miguel, ha sido un placer encontrarme contigo y poder trabajar de manera conjunta. Les agradezco muchísimo la invitación y la confianza en mi trabajo. Y bueno, espero que en realidad, como ya lo han dicho hasta ahora, lo que se intentó hacer a través de esta encuesta sea solo
el paso, el primer paso o la plataforma para que en realidad lleguemos a acciones afirmativas, a propuestas de trabajo concreto y por supuesto a políticas públicas que respondan a las necesidades inmediatas y emergentes que esta pandemia ha puesto pues, enfrente, ¿no? Como ya se ha dicho y no quisiera ser reiterativa, pero vale la pena insistir el esfuerzo que hay detrás, que gracias Ale por mencionarlo. Son dos herramientas las que están en juego en esta encuesta, dos herramientas feministas que tienen que ver justo con la perspectiva de género y la cuestión de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque es indispensable que desde cualquier lugar que estemos parados o parades, entendamos la importancia y el orden que ocupan nuestros cuerpos generizados, sexualizados, racializados, también bajo esta lógica de la funcionalidad, y que precisamente en la articulación de todos estos ejes, las personas vamos a ocupar lugares bien distintos en la sociedad y esto va a tener un impacto profundo en nuestras vidas. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia solo vino a ser evidente algo que ya estaba pasando, sobre todo a grupos que les llamamos en condiciones o en situaciones de vulnerabilidad, pero que habría que decirlo, también son grupos vulnerados o que se vulneran a la luz de una serie de desigualdades preexistentes y que están precisamente ligadas a, por una parte, esta construcción histórica que ha tenido el tema de género, los roles, las expectativas, los estereotipos y las asignaciones en esta lógica binaria de lo que se supone que es lo femenino y lo masculino, y que como lo van a poder ver en la encuesta, se vuelve muy importante para entender, por ejemplo, que si bien las personas trans pueden enfrentarse a situaciones de precariedad, a problemas que realmente nos alarmaron en materia de salud mental y emocional por el riesgo y sobre todo el intento suicida, a cuestiones que podemos pensar pues están ahí como para todas las personas que forman parte del acrónimo. El asunto es entender que la dimensión de género siempre está atravesada y ejerciendo o agravando parte de estas desigualdades que en el cruce con otros ejes pues hace que las experiencias de vida sean completamente contrastantes y que necesitamos entonces tener esta sensibilidad a entender de qué forma las personas LGBTIQ implican o representan una transgresión al sistema binario, sexista, cis heteronormado, y que por lo tanto, conforme en la pandemia ya se enfrentaban o se empezaron a generar más bien a fortalecer o reforzar ciertas desigualdades a la luz de estas situaciones, en esta frase de quedarse en casa, que supuestamente garantizaría la seguridad para muchas personas, pues resulta que para las personas LGBT y para las mujeres esto implicaba precisamente un riesgo. O bien, como ya se dijo, la idea de poder convivir con la familia, compartir momentos que en otros escenarios no serían posibles por la falta de tiempo en la cotidianidad, resulta que para esta población, para mujeres en particular y personas LGBTI más, sus principales agresores se encuentran dentro de ese espacio. Y si esto no fuese suficiente, tenemos que agregar justamente estas otras desigualdades o estructuras que promueven desigualdad tanto en las relaciones humanas como en las prácticas sociales, culturales e institucionales, y que de manera muy particular, como lo van a ver en los resultados de la encuesta, hacen evidente las situaciones de extrema precariedad que van desde haber vivido rechazo y tener que abandonar el hogar o el espacio donde habitaban las personas LGBT+, pero también perder ingresos económicos y quizá frente a esta precariedad tener que suspender tratamientos especializados como retrovirales, tratamientos hormonales, tratamientos encaminados a la atención de ITS, por mencionar algunas cuestiones. En resumen, la necesidad de mirar la COVID y sus efectos bajo las gafas de la diversidad, el género y la interseccionalidad, lo que posibilita por una parte es reiterar
cómo las personas que tomamos parte de este acrónimo vivimos una serie de discriminaciones, hostigamientos y podemos vivir además en el marco de la pandemia situaciones que agravan la posibilidad de tener cosas básicas como un lugar donde dormir, qué comer, ingresos básicos para el día a día y por supuesto el acceso a la salud. Pero también mirar desde estas perspectivas implica reconocer las opresiones de las cuales podemos ser objeto, reconocer la manera en la que a la luz de estas desigualdades se vulneran derechos y eso no tiene que perderse de vista, pero también cómo se atenta contra la vida y la dignidad humana, para reafirmar que las diferencias entre los humanos existen. El problema son las desigualdades y las injusticias que se desprenden de estas desigualdades. Es indispensable hacer y mantener esta clase de esfuerzos colectivos por trabajar de manera constante, sistemática y propositiva en transformar estas realidades, pero también en generar, como decía hace un momento, políticas públicas oportunas, sensibles y eficaces, que entre otras cosas dimensionen que la realidad, cuando se trabaja desde la interseccional y desde esta mirada crítica de género, supone abordarlo desde la complejidad y no en una suerte de mirada estática, en acciones simplemente diferenciadas, sino que realmente sean sensibles a las formas en las que todos estos factores se entrecruzan para dar realidades particulares y, ¿por qué no?, también encontrar los aspectos en común. Dicho sea de paso, y algo que se nos olvida referir siempre cuando hablamos de la interseccionalidad, es que no solo es posible dar cuenta de los espacios y las situaciones de desigualdad, sino también de esos espacios y posibilidades de agencia y transformación. Muchísimas gracias por este esfuerzo y ojalá que quienes nos escuchan recurran a este esfuerzo para trabajar de manera colectiva por transformar esas realidades. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania. Bueno, pues ahora me permito brindarle la palabra a Nicole Casas, quien además ha sido una importante pieza dentro de este informe de impactos diferenciados de la COVID-19. Por favor, Nicole, platícanos la importante labor que realizaste recopilando estos videos documentales que también se encuentran en el sitio web Impactos Diferenciados. Y pues, ¿cómo fue tu experiencia recopilando estas vivencias de las organizaciones civiles que estuvieron trabajando con población durante la pandemia? Nicole, por favor, tienes toda la palabra y pues muchísimas gracias siempre por todo tu cariño y dedicación que le aportas a cada proyecto. Vale, muchísimas gracias. Y buenas tardes a todas. Y bueno, primero que nada quiero felicitar a las organizaciones civiles, organismos internacionales y de gobierno para la realización de este instrumento, que sin duda es un referente ante la situación que se encuentran las personas LGBT por la contingencia de COVID-19. Asimismo, también creo que es sumamente importante reconocer el trabajo de las organizaciones civiles que trabajan directamente con la población y que tuvieron un impacto positivo en la sociedad al tener acciones específicas para garantizar los derechos y bienestar de las personas LGBT durante este periodo que ya es de un año. Es por ello que, como parte de este instrumento, se pensó en la realización de videos que lo acompañen, ya que las organizaciones que trabajan con población fueron las primeras en recibir el impacto que sufren las personas LGBT por la contingencia, y de esta manera se pueden mostrar estas realidades que al mismo tiempo reflejan parte de los datos que arrojó el instrumento. Las organizaciones que se empezaron para estos videos son Casa de Muñecas Tiresias, Red de Jóvenes y Adolescentes con VIH, Casa Frida, Jack México y Mujeres Trans Famosas de Toluca. También se hicieron videos cortos donde los líderes de las organizaciones nos cuentan problemáticas específicas o datos específicos que encontraron ellos con el trabajo de población a lo largo de la pandemia. Es muy importante visibilizar estas realidades, no solo como complemento del instrumento, sino para colaborar de la mano con gobierno y buscar soluciones en conjunto para el beneficio de la población LGBT,
que en este periodo de pandemia vive un alto grado de vulnerabilidad. Para la realización de estos videos largos, se usaron diferentes recursos para crear como toda una narrativa y visual y tanto de discurso, ¿no? Entonces, se entrevistaron a los líderes de las organizaciones, de las 5 organizaciones, donde se les hizo preguntas específicas para entender el contexto de cada organización, así como las problemáticas y diferencias que han vivido antes y después de la pandemia, y entender desde su perspectiva las acciones concretas que realizaron en la contingencia para buscar el bien de la población, y no solo de la población LGBT, ya que también muchas de estas organizaciones se sumaron a otros esfuerzos para ayudar a otros grupos que también son vulnerables y que también han recibido un impacto muy fuerte por la situación de COVID en México. Se hizo un trabajo de investigación de las organizaciones, así como de los logros que habían tenido antes de la pandemia. Esto porque detrás de cada organización hay una historia de lucha, hay una historia de visibilización y búsqueda de reconocimiento de derechos que es muy importante visibilizar, ya que estos antecedentes también son la causa de que estas organizaciones hayan hecho estas acciones durante este periodo. Se creó todo un concepto narrativo y visual para contar estas historias, para tener videos dinámicos y al mismo tiempo tener un arco dramático y emocional que cuente la vida de cada una de estas organizaciones. Esto también pensando con las limitantes que se tuvieron por la contingencia. Pero estos limitantes no fueron problema para hacer un trabajo de calidad y que se puedan ver estas historias. Creo que la importancia más grande que tienen estos videos está en la visibilización de estas realidades, que las cuales cuentan las personas LGBT que a lo largo de la pandemia han sufrido discriminación, aumento de violencias y estigmatización, pero al mismo tiempo estas organizaciones LGBT han contribuido a la sociedad con acciones concretas que han dejado un impacto positivo en la población, además de ser un material complementario del instrumento, y que de esta forma se pueden ver reflejados los datos que arrojó la encuesta y asimismo ver de manera adicional los contextos en los cuales viven las personas LGBT y cómo esta población ha sido vulnerada a lo largo de la pandemia y otras problemáticas adicionales a las que se enfrentaron las organizaciones. Creo que es muy importante seguir colaborando organización civil en conjunto con gobierno y organismos internacionales para cambiar muchas de estas realidades y de esta manera garantizar los derechos de las personas LGBT y también mejorar la calidad de vida de las mismas. Estas historias se tienen que ver y se tienen que contar. Así que a todos los presentes los invito a ir a la página y ver los videos para que ustedes también las conozcan. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de nuevo a Jack por invitarme a participar en la realización de estos videos y de este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, Nicole. Bueno, pues ahora nos vamos, entiendo que los jóvenes, algunos líderes de algunas organizaciones que están aquí también en JAC México, tienen hoy preparado una presentación para brindarnos algunos de los datos que se recabaron. Entonces, por favor, tomen la palabra para que nos contextualicen igual sobre estos impactos diferenciados que realmente nos tocó vivir de primera mano. Muchas gracias. El 5.33% de las personas LGBTI+ que contestaron fueron diagnosticadas con COVID-19. Hasta diciembre del 2020, el promedio nacional era de 0.96%, es decir, una quinta parte. Un ejemplo de esto es Isabel, una mujer trans que fue diagnosticada con COVID-19 en junio del 2020, justo cuando cerraron el hotel donde ella habitaba. 15% de la muestra vive en unión libre y solo el 3.76% está casada. Durante la pandemia, 29.49% de quienes respondieron vivieron más casos en donde no reconocieron a sus parejas o familiares como derechohabientes en el sistema de salud. Un ejemplo de ello soy yo, Paola. Ella es mi pareja Alejandra, la moderadora. Vivimos en Yucatán, un estado en donde aún el matrimonio igualitario aún está condicionado a una orientación sexual no normativa. Si yo llegase a enfermar de una enfermedad grave, nuestro derecho a la seguridad social por parte del sistema de salud no sería factible.
abriendo paso a que mi familia sanguínea, bajo su visión LGBT-fóbica, tome decisiones sobre mí. El 17.84% dejó su vivienda. Marzo fue el mes en donde se encontró mayor desplazamiento en comparación con los meses consecutivos. Un ejemplo de ello es Eric, quien vivía en la Ciudad de México y al perder su empleo por el contexto de pandemia, tuvo que regresar al estado del cual migró hace 4 años por violencia relacionada a su expresión de género no binaria. El 4.48% que dejó su hogar fue por problemas relacionados a su orientación sexual o identidad o expresión de género. Por supuesto, el 29.89% fue por la imposibilidad de solventar el costo de aquella vivienda. Ejemplo de esto es cómo los papás de Mariana no la aceptaron como mujer trans y negaron su identidad de género. A principios de la pandemia la corrieron de su casa, estuvo en situación de calle 5 días hasta que encontró un refugio que la acogió. Otro ejemplo es Mauricio, un estudiante de Monterrey que estudia en la Universidad de Ciudad de México. Su familia no sabe sobre su orientación sexual y tuvo que dejar la ciudad porque no tenía trabajo, regresar a su hogar donde no lo aceptan, vivir en cuarentena con su familia y además vivir en el closet, lo cual le ha afectado drásticamente a su salud emocional. Aunque la totalidad de las personas que solicitaron alguna condición de refugio obtuvieron una respuesta positiva, en total 15 casos, más de la mitad que enfrentó una situación de discriminación o violencia. Un ejemplo de ello es en la organización. Tuvimos casos de chicas extranjeros que se quedaron varados en México porque en sus países cerraron fronteras. Nuestra respuesta fue interlocutar con sus embajadas. Tal fue el caso de Luis, un chico gay del Perú. O Sandy y Lorena, mujeres trans de República Dominicana y El Salvador respectivamente. Cuando llegaron a México fueron acogidas por el programa de migración del gobierno federal. Durante la pandemia las colocaron en hoteles sin dinero y sin alimento. Cuando nos buscaron, les mandamos despensas y las canalizamos posteriormente a los comedores de Kenia Cuevas, en Casa de Muñecas Tiresias, y a los refugios especializados para personas migrantes. Siete de cada 10 personas perdieron sus ingresos total o parcialmente. Un ejemplo de ello es Alexa, quien perdió su trabajo durante la pandemia. Su familia no lo apoyaba por motivos de su orientación sexual. Sin ingresos, tuvo que optar por buscar un refugio. Llama la atención que aunque las personas LGBTI+ sean consideradas un grupo de atención prioritaria por la Secretaría de Salud, en esta muestra menos del 10% del total de quienes respondieron cuentan con asistencia de programas de gobierno. Un ejemplo de ello es Laura, una mujer lesbiana que se ubica a uno de los municipios alejados del centro de Mérida, que debido a la pandemia fue obligada a atender a sus abuelos que enfermaron de COVID y no están inscritos al seguro de bienestar y nunca han ido a un chequeo. 47.50 pudo respetar la cuarentena y quedarse en su vivienda a trabajar. Solo el 52.5% de la población LGBTI+ tuvo que salir y enfrentar. Entre ellas también encontramos una mayor prevalencia de trabajo fuera de su vivienda entre mujeres y hombres trans. Un ejemplo de ello es Miriam, mujer trans, trabajadora sexual. Vivía y trabajaba en un hotel de la Ciudad de México. Al cerrar los hoteles por la cuarentena y las políticas de la Ciudad de México, se quedó sin un lugar para vivir y trabajar, quedando en situación de calle con varias de sus compañeras. Para ella fue imposible atender a esta política sanitaria. O Jorge, un chico gay que vive con VIH y es enfermero en primera línea de lucha contra el COVID. De quienes refirieron sí haber recibido algún diagnóstico en materia de salud mental,
Solo el 25% interrumpió el tratamiento empleado para dicha afección, por motivos relacionados del COVID-19. Un ejemplo de ello es José. Es una persona gay, tiene 29 años, fue diagnosticado con depresión y ansiedad. Después de tener durante 3 meses pensamientos suicidas, suspendió sus terapias psicológicas con el inicio del confinamiento. Así, entre jóvenes de 18 y 19 años, encontramos que casi 40% refirió tener pensamientos suicidas y 15% intentó suicidarse durante la pandemia. Esto nos da un ejemplo de Alonso, hombre trans de 22 años que fue diagnosticado con VIH. Le contó a su pareja, se separaron, después de meses de depresión intentó suicidarse en 2 ocasiones. O el ejemplo de Amaro de 29 años, persona no binaria, perdió su empleo al inicio de la pandemia, dejó de ver a sus amigos, cerraron los espacios en los que practicaba danza y comenzó a tener pensamientos suicidas, pidió ayuda especializada. Por edad, en la muestra de 18 a 34 años, en promedio, 1/3 se atiende en consultorios de farmacias. Esto es aproximadamente 1,239 personas. Un ejemplo de ello es Jualina, mujer trans del municipio de Chimalhuacán, del Estado de México. No cuenta con seguridad social y ha tenido síntomas relacionados con COVID-19 en el consultorio de farmacia de su colonia, sin recibir pruebas diagnósticas sin costo. O Miguel, un chico no binario, que al no tener empleo ni seguridad social, se atiende en la farmacia a unas cuadras de su casa en secreto por haber tenido relaciones sexuales de riesgo. 96.99 estuvo en tratamiento de antirretroviral durante la pandemia. De estas personas, 39% interrumpió el tratamiento por motivos relacionados al COVID-19. Un ejemplo de ello es Iván, de 19 años, que no ha compartido con sus padres que tiene VIH y al estar en confinamiento en casa no encontró ningún pretexto para poder salir y acudir a recoger el tratamiento a la clínica que le tocaba. Por lo cual decidió suspenderlo hasta reactivar sus actividades y poder retomar el tratamiento. De entre las personas que contestaron saber sobre su estado de VIH, el 33% dicen no conocerlo. Como ejemplo de esto es Mauricio, de 22 años, que decidió realizarse una prueba de VIH y al acudir al Capacit no le permitieron el acceso por no contar con un cubrebocas. Cuando volvió por uno, le dijeron que estaba fuera de horario. Él no volvió más. O también Belinda, mujer trans del Estado de México. Se realiza pruebas rápidas de VIH por medio de una organización de confianza que no está operando por contexto de COVID. Decidió esperar a que se reactiven las actividades de dicha organización para conocer su estatus. En nuestra muestra, las regiones donde hay mayor prevalencia de personas LGBTI+ que viven con VIH son en el sur, el 17% de quienes viven en esa región, y en el centro, el 16% de esa región. Un ejemplo de ello es Ángela, mujer trans maya hablante, vive con VIH y no tiene acceso a los retrovirales. U otro ejemplo es Miguel, chico gay, tiene la sospecha de haber contraído VIH. Su familia no sabe de su orientación sexual y por la contingencia le es imposible salir a realizarse una prueba debido al confinamiento y prefiere no decírselo a su familia por temor a su reacción. El 28.25 revelaron su orientación sexual e identidad de género durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, David, por los protocolos y las políticas de la pandemia, tuvo que decir en su trabajo su orientación sexual y su estado serológico, porque no sabía cómo podría reaccionar el virus en su cuerpo. Comenzó a recibir discriminación de parte de algunos de sus compañeros y directivos. O Victoria, tuvo que revelar su estado serológico con su familia durante la pandemia debido al confinamiento y era necesario que saliera a buscar sus antirretrovirales. Ante la revelación de identidad de género o orientación sexual, hubo porcentajes altos de reacciones negativas, rechazo, intentos de convencerles de lo contrario y esfuerzos por conectarlos con personas que pudieran cambiarles. Esto en un 40%. El 60% fueron reacciones positivas. Ejemplo de esto es Lorena,
Vive violencia intrafamiliar por lesbofobia. Su mamá la amenazó de no continuar con las colegiaturas de su universidad si no iba a terapias en línea, las cuales son lideradas por grupos que prometen curar la homosexualidad. O Susana, que salió del closet con su familia durante la pandemia, ha sido abusada sexualmente en repetidas ocasiones por un amigo de sus papás sin su consentimiento para, y cito, quitarle lo lesbiana. De manera particular, vemos porcentajes más bajos de apoyo por parte de la familia nuclear hacia las mujeres trans. Ejemplo, Aurora le dijo a sus padres sobre su identidad de género. Ellos no lo tomaron bien. Pidieron ayuda a su comunidad y enviaron a Aurora a una terapia de conversión. Al año y medio después de salir del ECOSIG, Aurora se suicidó. Valeria comenzó a transicionar. Su esposa le pidió el divorcio y anunció públicamente a toda su familia su identidad de género. Valeria se mudó de casa y no ha vuelto a tener contacto con su familia. Las razones de discriminación, violencia o ambas que aumentaron durante la pandemia son por la apariencia física, un 47.90% más que antes, y la forma de vestir, un 36.4%, y los ingresos económicos, un 30.33%. Ejemplo, Luisa es una mujer trans trabajadora del Estado de México, trabajadora sexual del Estado de México. Sus ingresos económicos bajaron considerablemente, dificultando la posibilidad de poder mantenerse. Caro es una chica trans, es una chica no binaria que estudia en la Ciudad de México. A inicios de la pandemia tuvo que regresar con su familia en Monterrey. Esta la discrimina por su forma de vestir masculina. Las personas reportaron que alguna experiencia de violencia, discriminación o ambas sucedió más en la familia, un 47.26%, en las redes sociales o las plataformas en línea, un 36.46%, y en algunos espacios públicos transitados, como la calle, el transporte público, centros comerciales, que oscila entre el 16 y el 19%. Un ejemplo de esto es Carla y Lorena, que se volvieron novias en un parque público y al estar tomadas de la mano, un grupo de compañeras de su escuela comenzó a insultarlas por ser lesbianas. Esta violencia pasó a golpes y les dieron varias patadas que las mandaron al hospital. O Luis, un chico no binario con expresión de género femenina, que en su casa ha sufrido violencia física por su papá. Aumentó la explotación laboral y la reducción salarial injustificada un 35.93% por orientación sexual y/o identidad y expresión de género. Un ejemplo es Mariana, mujer trans, profesora de licenciatura. Fue víctima de discriminación y transfobia por parte del rector de la universidad, despidiéndola. Tras las denuncias, la recontrataron, pero aún así no tiene los mismos derechos ni oportunidades que sus colegas pares, debido a que sus jefes directos están amenazadas para que no se les den más grupos. Otro ejemplo es Charlie, chico no binario, durante la pandemia empezó a fluir con su expresión de género. Durante el confinamiento, los directivos de la empresa en la que labora lo notaron por las reuniones virtuales y sin motivo alguno fue bajado de su puesto de gerente. Solo el 4.6% de la muestra hizo alguna denuncia por discriminación, violencia o ambas basadas en su orientación de género o identidad o expresión de género. Un ejemplo es Pedro, un chico gay, salió a la calle a comprar comida. Era de noche. Al salir, un grupo de hombres lo amedrentó por verse raro. Lo insultaron, lo golpearon, le quitaron sus pertenencias. Nunca denunció qué pasó. Otro ejemplo es Sandra, una chica bisexual. Vivió una relación violenta durante un año con su pareja. Sufrió amenazas, violencia física y sexual. Al separarse pensó en denunciar, pero no lo hizo por las múltiples burlas que había recibido sobre la violencia en su relación con otra mujer. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, compañeros, por brindarnos estos importantes datos. Que sinceramente son escalofriantes y que por supuesto dan cuenta de las realidades que hemos estado experimentando como comunidad LGBTI+ durante esta pandemia. En ese sentido, hemos preparado una lista de solicitudes específicas para algunas de las instituciones que nos acompañan el día de hoy
y que, pues vaya, es vital contar con su apoyo para que se generen espacios de difusión de estos datos, ¿no? Es importante que se generen mesas de trabajo también de estos datos y que estos datos puedan incidir y puedan sensibilizar a toda la población. En ese sentido, pues también me permite agradecer a pues, su presencia y que nos hayan acompañado el día de hoy y comentar que comenzaremos a trabajar inmediatamente para dar seguimiento a las recomendaciones emanadas de este importante instrumento. Por otra parte, me permito finalmente brindarle la palabra a Iván Tagle para que nos brinde unas palabras de cierre. Muchas gracias. No, voy a ser muy breve. Agradezco a todos su tiempo. Creo que durante este año algo que hemos valorado es el tiempo. El tiempo es preciado. Y el día de hoy estoy en una sala con aliados y aliadas que nos están brindando ese tiempo. En realidad y en verdad valoro lo que el día de hoy están haciendo. Y el compromiso de nosotros como organización es precisamente transformar estos datos en acciones específicas. Como lo decía Ale, estaremos ya contactándonos con algunas de las instituciones clave que hemos invitado el día de hoy. Pues estamos seguros y seguras que podemos acompañar de la mano estas acciones emanadas de, más bien estas recomendaciones emanadas de este instrumento, lo que hace que este instrumento ya tenga una vida activa y creo que eso es lo que puedo yo ofrecerles y la organización puede ofrecerles a todas y todos ustedes como organización, como instituciones, ¿no? La seguridad de que esto no se va a quedar en el ciberespacio o en una biblioteca virtual, sino que va a ser un instrumento de los muchos que también tenemos para que las organizaciones podamos hacer nuestro trabajo. Muchas gracias a todas y todos, en especial a aquellas organizaciones y aquellas personas que han dado su tiempo, su vida y su dedicación para poder mejorar la vida de otras personas. Los valoro, los admiro mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros somos JAG México. Gracias, COPRED. Gracias a todas y todos. Hasta luego.